Ahora vamos a entrar quizás en la parte más importante de este estudio y es la encarnación de Jesús. Esto es muy, muy importante. Hay dos palabras que ahorita vamos a estudiar. La primera es esta que está aquí, kenosis. Perdón, la palabra kenosis es una palabra griega. Y la palabra kenosis significa vaciamiento. Y se usa para hablar acerca de la doctrina en la cual Jesucristo voluntariamente decidió renunciar no a su divinidad. Jesús nunca dejó de ser Dios. Él nunca dejó de ser divino. Pero al hacerse hombre, al estar en forma de Dios y tomar la forma de hombre, Jesús tuvo que renunciar a algunas manifestaciones o atributos de su divinidad, pero lo hizo voluntariamente para poderse someter a la voluntad del Padre. Acuérdense que yo les acabo de hablar ahorita del segundo Adán. Jesús tenía que parecerse a un hombre hasta en su disposición de obedecer. Por lo tanto, el Hijo tenía que someterse al Padre una vez estando en la condición de hombre. Vamos a leer en forma literal lo que yo escribí para que se entienda mejor. El término kenosis proviene de la palabra griega para describir la doctrina del autodespojo de Cristo en su encarnación. La kenosis fue una autorrenuncia, no un vaciarse a sí mismo de su deidad, ni un intercambio de la deidad por humanidad. No fue que Cristo dejó de ser Dios para ser ahora humano, no. Filipenses 2:7 nos dice que Jesús se despojó a sí mismo, nadie lo obligó, nadie lo forzó, y tomó forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Jesús no dejó de ser Dios durante su ministerio terrenal, pero sí dejó de lado la gloria celestial de su relación cara a cara con Dios. Vamos a leer un momento el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, para que veamos esta parte de la gloria que dejó Jesucristo a un lado voluntariamente. Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. Fíjense, repito lo que dice aquí. Jesús no dejó de ser Dios durante su ministerio terrenal, pero sí dejó de lado la gloria celestial de su relación cara a cara con Dios Padre. Fíjense lo que dice la última oración de Jesucristo, lo que la Biblia o los teólogos llaman la oración sacerdotal. Esta oración la hizo Jesús la noche que fue entregado antes de salir del aposento alto con sus discípulos. Dice Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Están captando la idea? Cuando Jesús vino a la tierra, él deliberadamente, voluntariamente, se despojó de su gloria, la que tuvo antes con el Padre, y que ahora que está entrando en la fase final de su muerte y su resurrección, ahora le pide al Padre, Padre, ya yo hice lo que me mandaste a hacer, ahora restáurame a la gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo. Miren, la profundidad de este pasaje es tremenda. ¿Por qué? Porque Jesús, cuando estaba en forma de Dios, según Filipenses capítulo 2, él deliberadamente, soberanamente se hizo hombre y se despojó de su gloria. Pero ahora que está en la condición de hombre, sin dejar de ser Dios, pero ahora que está en la condición de hombre, él le pide al Padre que lo glorifique, que lo restaure a esa gloria inicial.
Lo que quiere decir la kenosis es que Cristo, para hacerse como nosotros, deliberadamente renunció a algunos atributos sin dejar de ser Dios para poder ser perfectamente hombre. De hecho, aquí dice, él también dejó de lado su autoridad independiente. Durante su ministerio terrenal, Cristo se sometió a la voluntad del Padre. Por eso es que vemos a Jesús diciendo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Es decir, Jesús estaba allí orando como un hombre obediente. ¿Por qué? Porque él había, por medio de la kenosis, renunciado a algunos de sus atributos sin dejar de ser Dios. Dice en la otra parte de lo que está allí. Como parte de la kenosis, algunas veces Jesús actuaba con las limitaciones de su humanidad. Ahí están los pasajes. Dios no se cansa ni tiene sed. Es decir, esos pasajes nos hablan de un Jesús humano que se cansaba, que tenía sed, que tenía, en fin, manifestaciones de que estaba en un cuerpo humano. Mateo 24:36 dice, pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Pudiéramos preguntarlo, el que si Jesús era Dios, ¿cómo no podría saberlo todo como sucede con Dios? Parece que mientras Jesús estaba en el mundo, él renunció a algunos de sus atributos divinos. Es decir, Jesucristo deliberadamente, para lo que él creía conveniente, renunció a ser omnisciente, porque él mismo está diciendo allí en el pasaje de Mateo 24:36, sobre una pregunta que le hicieron los discípulos, que ni los ángeles del cielo ni el Hijo saben sobre eso, sino solamente el Padre. Ahora bien, dice también, aún así, ya va, aún así, Jesús seguía siendo perfectamente santo, justo, misericordioso, clemente y amoroso, pero hasta cierto grado se privó de sus atributos divinos como la omnisciencia y la omnipotencia. Sin embargo, cuando se habla de kenosis, a menudo nos enfocamos demasiado en lo que Jesús se dio, pero la kenosis también trata de lo que Cristo asumió. Jesús se añadió una naturaleza humana y se humilló a sí mismo. Jesús pasó de ser la gloria de las glorias en el cielo a ser un humano que fue condenado a morir en la cruz. Filipenses 2, 7 y 8 declara, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En el máximo acto de humildad, el Dios del universo se hizo un ser humano y murió por su creación. Por lo tanto, la kenosis es Cristo adoptando una naturaleza humana con todas sus limitaciones, pero sin pecado. Es muy importante que los cristianos entendamos este término de la kenosis, porque esa humillación que Cristo hizo forma parte del sacrificio. No solamente fue que sufrió y murió en una cruz, sino que ya el hecho de haberse despojado de alguno de sus atributos sin dejar de ser Dios para ser un humano, ya eso era parte de su sacrificio. Eso es lo que tiene que ver la encarnación con respecto a la kenosis. Ahora bien, hay otro punto de la encarnación que se llama la unión hipostática. Y estamos ya aquí hablando de cómo trabajan la naturaleza divina de Jesús y la naturaleza humana de Jesús. Yo quisiera detenerme un momento antes de seguir aquí para saber si hay alguna pregunta sobre la kenosis o algún comentario. Tendrían que abrir sus micrófonos para saber. ¿Alguna pregunta? Pastor, una pregunta. Adelante. Buenas tardes a todos. Disculpen mi llegada tarde a la clase. Adelante. Pastor, quería hacer una pregunta. Él se despojó, ¿verdad? Como dice usted, de algunos de sus atributos para poder ser hecho hombres como nosotros. Sin embargo, él quedó con ciertos atributos porque vemos a lo largo de la palabra que él sanó enfermo, hizo muchos milagros, lo cual solamente pudo haber sido hecho por Dios, por más nadie.
él no se la pregunta sería, él no se despojó de todos sus atributos, ¿verdad? No, vuelvo a aplicar eso y es interesante tu pregunta. Voy a poner un ejemplo práctico. Cuando a Jesús le preguntaron, Señor, ¿cuándo han de suceder todas estas cosas? Él dio esa respuesta. Ni los ángeles del cielo, ni el Hijo saben estas cosas, sino solamente mi Padre, ¿verdad? Pero al final de la vida de Jesús en Juan, cuando nos habla acerca de que Pedro tiene aquel encuentro con Jesús en el cual Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Qué le respondió Pedro? Sí, Señor, te amo. Pedro, ¿me ama? Sí, Señor, te amo. Pero en la tercera vez le dice, Pedro, ¿me ama? Y él le dijo, Señor, tú sabes todas las cosas y sabes que te amo. ¿Qué pasa? Cuando un papá quiere jugar con su hijo y quiere hacerle creer al hijo que lo está venciendo en una lucha. Por ejemplo, yo me pongo a luchar con un hijo mío, ¿verdad? Yo con lo gordo y lo grande que soy. Y quiero asumir o hacerle creer a él que él me está ganando. Yo deliberadamente tengo fuerza, bastante, pero yo deliberadamente uso 1/3 de la fuerza para que él me pueda doblar el brazo. Es decir, Jesucristo, estando en la tierra, seguía siendo Dios. Tenía tanto poder, era tan omnipotente que cuando él estaba durmiendo en la barca, lo llamaron porque se iba a hundir y Jesús vino hasta la punta de la barca y le dijo a la tormenta, calla, enmudece. Y dice la Biblia que en un momento cesó. Y los discípulos dijeron, ¿quién es este que aún los vientos y la tormenta le escuchan? Es decir, Jesús en cualquier pasaje de la Biblia donde pareciera presentarse como un Dios fallo, como un Dios que está cojo, no es que a él está faltando ese atributo. Él no lo está usando. Jesucristo decidió no usarlo. ¿Ok? ¿Para qué? Para un propósito. ¿Por qué? Porque él está trabajando en ese momento como hombre. Pero cuando era necesario presentarse como Dios, lo hacía. Cuando subió al monte de la transfiguración y ahí se transformó y se transfiguró y estaban al lado de él Moisés, Elías, ¿verdad? Ahí él estaba representándose como el Cristo divino. Así que Jesús, como soberano que era, él decidía en qué momento actuar como Dios o como hombre. Es más, termino, ya te doy un chance, Mariela. Es más, Jesús, no una, varias veces se le desapareció a los discípulos, a los fariseos. Lo iban a capturar y se les evaporaba. Todavía no había muerto, todavía no había resucitado. Era el Jesús todavía antes. Y él, sin embargo, se les escabullía, se les desaparecía. Jesús sabía a la distancia cosas que estaban pasando. Jesús conocía el corazón de los discípulos y sabían lo que estaban pensando. ¿Cómo lo podía saber? Ahí él estaba siendo omnisciente. Pero en este pasaje de Mateo, donde él dice que él no lo sabe, es porque él decide no decirlo. Él decide decir que él no sabe. No es que estaba mintiendo, es que él decide no revelar eso. Pero a eso es lo que la Biblia llama kenosis. Una renuncia, un vaciamiento, una autolimitación de Jesús para actuar como un hombre. Pero cuando a él le parecía, porque él es soberano al fin y al cabo. Mariela, ¿tú qué querías decir? Un comentario, ¿no? Que usted dijo, pregunta un comentario. Otra parte donde nosotros nos damos cuenta de que se despojó de todo era cuando Pedro le cortó la oreja al soldado, que él mismo agarró la oreja y se la puso. Eso es un milagro. Y dijo, Pedro, tú no sabes que si yo le digo a mi padre que me envíe legiones de ángeles, lo hace. Pero es necesario que se cumpla lo que ya está en la palabra. Entonces, ahí nos damos cuenta que él se dejó. Es como un rey cuando decide, no, yo me voy a quitar todas las investiduras y voy a vivir entre el pueblo para que el pueblo sienta
O sea, para que yo sienta y lo que el pueblo siente, más o menos así. Yo tengo una predicación que Carlos Conde la conoce y quizás Marlene y Frank la oyeron, que se llama Las preguntas ilógicas de Jesús. Porque Jesucristo en su ministerio terrenal hizo algunas preguntas que o daban risa o daban rabia porque eran muy ilógicas. Por ejemplo, cuando él vino al pozo de Betesda, donde estaban muchos enfermos, él se le acercó a un hombre y le dijo, ¿quieres ser sano? Un hombre que tenía 38 años esperando ser sano, ¿para qué Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Yo le hubiera contestado, no, yo estoy aquí, no, yo estoy aquí porque me quiero bañar. Esas son preguntas ilógicas, pero Jesús en esa pregunta ilógica tenía un propósito. La pregunta es, ¿acaso Jesús no sabía como Dios que él quería ser sano? Además de que era lógico. Pero Jesús está haciendo esa pregunta porque él en su soberanía quiere producir una respuesta. ¿Ok? Otra manifestación de las preguntas ilógicas de Jesús. Cuando a Jesús estaba agolpándose la gente contra él y lo tenían aprisionado a él y a los discípulos, la mujer con el flujo de sangre vino por detrás y en medio de aquel tumulto metió la mano y tocó el manto de Jesús. ¿Y cuál fue la pregunta ilógica de Jesús? ¿Quién me ha tocado? Pedro le dice, Señor, ves que nos empujan y nos apretujan y tú nos preguntas, ¿quién te ha tocado? Es porque Cristo quiere producir una respuesta. ¿Y cuál fue la respuesta? Que la mujer temerosa dijo, yo te toqué. Conclusión, pregunto, ¿es que acaso Jesús no sabía quién lo había tocado? Claro que sabía quién lo había tocado, pero él, como el papá que trata de poner menos fuerza para que su hijo lo venza, él soberanamente decide manifestarse como que sus atributos están limitados, pero limitados por él mismo, porque tiene un propósito. Carlos Conde. Además, pastor, yo pienso que en aquel tiempo, en aquel momento, Jesús no hubiera resuelto nada con decirle, no, eso va a suceder en el 2020. Exacto. Porque en definitiva, entonces quizás nosotros no podemos saber, nosotros tenemos que tener la conciencia de que va a venir como ladrón en la noche para seguir velando y seguir llenando nuestras lámparas de aceite todos los días y que nuestros dinteles estén pintados con la sangre del Cordero todos los días, porque no sabemos el día ni la hora nosotros tampoco. Amén, amén, excelente, muy bien. Entonces, ya está más claro el concepto de kenosis, ¿verdad? Lo que me interesa es que quede claro que Jesús no dejó de ser Dios jamás. Simplemente él añadió a su divinidad ahora la naturaleza humana. Y de eso es que vamos a hablar ahora. De la Pastor, unión. una pregunta, disculpe. Adelante, adelante. Muchas personas que no conocen de Cristo o que no han recibido a Cristo hacen este comentario. No, pero para Jesús fue fácil porque él era Dios. Él pudo resistir a Satanás, él pudo tener fe, él pudo ser obediente porque él era Dios. Y a veces nosotros le damos ese argumento de que no, pero es que él se hizo hombre. Pero entonces, como usted lo está diciendo ahorita, él se despojó prácticamente de lo que él quiso, ¿verdad? Para mostrarse tal como es como hombre. Entonces, ¿qué argumento pudiéramos darle nosotros a una persona cuando nos hace ese tipo de comentarios que nos dicen, no, pero él sí lo pudo superar, o él es obediente, o él tal porque él es Dios, pero nosotros no? Entonces nos mandó a hacer cosas que para nosotros es imposible, entre comillas, ¿no? Ok, ya te voy a leer, te voy a responder de una vez. Para esa pregunta que me haces es una pregunta excelente. Y como es complicada de responder, y no quiero perder mucho tiempo, quiero leerla directamente del libro, porque el libro la explica con claridad. Dice, ya que Dios no puede ser tentado, es decir, incitado a hacer el mal, según Santiago 1:13, ¿en qué sentido fue tentado Jesús y cuál fue el propósito? Es decir, si Dios no puede ser tentado y Cristo es Dios, ¿cómo fue que Cristo fue tentado? ¿En qué sentido fue tentado? Entonces dice aquí, fue tentado como hombre, en la misma forma como cualquier otro hombre, de manera que él puede compadecerse de nosotros y ayudarnos en nuestras debilidades. En segundo lugar, él pudo
demostrarnos que la tentación podía ser resistida en tanto confiásemos en la palabra de Dios y en el poder del Espíritu Santo. Como Dios, Jesús fue probado, no tentado. Por Dios, Dios lo probó, Dios Padre probó a Jesús para demostrar que él estaba plenamente calificado para ser el Salvador. El Salvador. Luego dice, fue probado por Satanás en un vano intento de persuadirlo a evitar el tormento de la cruz y realizar la voluntad de Dios a la manera de Satanás. Ahora viene la parte que tú preguntas. Ya que Cristo es Dios, las tentaciones a que fue sometido durante su ministerio terrenal fueron reales. La respuesta del autor de este libro es, por supuesto que fueron reales, porque tuvieron un propósito, mostrar la ausencia absoluta de pecado en Cristo, evidenciando así que era el único calificado para ser el salvador del género humano. Como hombre puso el ejemplo de resistir la tentación confiando en el poder del Espíritu Santo y la veracidad de la palabra de Dios. Pero se presenta un interrogante, dice el autor. Jesús era impecable, o sea, no podía pecar porque era Dios, o era pecable, o sea, podía no pecar porque como hombre dependió totalmente de Dios. Es decir, se está preguntando lo que tú estás preguntando. O sea, ¿Jesús estaba programado para no pecar o fue que él decidió no pecar? La respuesta es esta. Se ha debatido sobre este asunto teológico durante siglos y de ambas posiciones han salido buenos argumentos. Quizás una buena solución sería decir que Jesús era pecable con relación a su naturaleza humana. Es decir, este autor está diciendo, tenemos que reconocer que como hombre, potencialmente Jesús podía pecar. Pero era impecable con relación a su naturaleza divina. De modo que como persona estaba controlado por su divinidad. Es decir, él era hombre, podía pecar, pero como era Dios, la divinidad controlaba esa humanidad y lo hacía digno de ser el hombre, pero que no cometió pecado. Y por último, termina el autor diciendo, lo que está perfectamente claro es que Cristo no pecó, cumpliendo así con las normas establecidas por Dios para poder ser el Redentor. Yo lo que le diría a esas personas con este último párrafo que dice aquí es la siguiente. Mira, si tú quieres saber la vida íntima del doctor que te salvó la vida, ese es tu problema. Pero a mí lo que me importa es que ese doctor me salvó la vida. Es decir, si yo voy a cuestionar lo que Cristo puede hacer en mi vida, porque si era Dios, que si no era Dios, que si podía pecar, que si no podía, no me importa. Lo que me importa es que yo estaba condenado, me iba para el infierno y Jesucristo me salvó. Y en aquellas cosas en las cuales yo no me puedo poner de acuerdo y los teólogos no se han podido poner de acuerdo en siglos, yo lo que hago es que aparto eso, no porque me quiero hacer la vista gorda, sino porque al fin y al cabo lo que me interesa es el fin último. Lo que me interesa es que yo soy salvo y que Cristo, por no haber pecado, al morir en la cruz del Calvario, era digno de llevar mi pecado. De lo contrario, yo también estaría perdido.